Bienvenidos a El Derecho en el Aire, el podcast jurídico de Clinuca, donde el único juicio injusto es no sintonizarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Muy buenas a todas las personas que estén en las ondas escuchando un nuevo episodio de El Derecho en el Aire. Desde la Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz procuramos, como en cada episodio, responder de manera profesional a las cuestiones que os planteáis en el ámbito jurídico. Para ello, hoy tenemos el placer de entrevistar a Manuel Benítez Pérez, abogado tributarista internacional y profesional independiente, cuya mayor dedicación actualmente es dirigir el departamento fiscal de Consell Abogados y Asesores. Sin más, somos Alfonso Román y Mercedes Lario y os damos la bienvenida a este espacio donde el derecho está en el aire. En el episodio de hoy tratamos los desafíos de la residencia fiscal en el derecho tributario internacional, desde su definición, criterios para personas físicas y jurídicas, hasta la doble residencia resuelta por las reglas OCDE, nómadas digitales, BEPS y efectos en patrimonio, sucesiones y donaciones. Muy buenos días a todos. En primer lugar, hoy tenemos un podcast muy especial debido a que grabamos en clase. En primer lugar, quería darle las gracias a nuestro profesor de tributario, Francisco Carrasco, por darnos la oportunidad de compartir este espacio con vosotros y por todo el material facilitado para poder ahondar un poco más en el asunto. Y en segundo lugar, me gustaría dar las gracias a Manuel Benítez, que tengo que decir que es uno de mis invitados favoritos, ya que es un gran profesional y, como os daréis cuenta a lo largo de la entrevista, es un mejor orador. En primer lugar, como ha dicho mi compañero, vamos a hablar del tema de la residencia fiscal. Yo creo que es muy importante saber qué es la residencia fiscal y si coincide siempre con la residencia física. Por ejemplo, yo vivo en España, ¿soy siempre residente fiscal en España? Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme otra vez. La otra vez que estuvimos hablando en el despacho sobre Gibraltar fue una experiencia magnífica, me lo pasé estupendamente. Supuestamente íbamos a estar 15 minutos y al final fue casi una hora lo que estuvimos hablando y se me pasó como si hubieran sido 5, ¿no? Entonces, bueno, es buena señal y cosa de que aprendemos y nos lo pasamos bien. Bueno, yendo ya a cuestiones de residencia fiscal, lo que es la pregunta que me acabas de hacer, ¿está ligada la presencia física a la residencia fiscal? Bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque la presencia física es uno de los criterios en España que determina la residencia fiscal, conforme a nuestro ordenamiento interno, pero no es el único. También tenemos otro, que es el centro de intereses económicos. ¿Eso qué significa? Ni más ni menos que una persona física puede no pisar el territorio español en su vida, pero ser residente fiscal aquí. ¿Con qué motivo? Pues si tiene aquí su principal fuente de ingreso, su principal fuente de riqueza, si tiene aquí, inversiones, si tiene aquí activos, si tiene aquí, como su propio nombre indica, su centro de interés económico. Centro solamente puede haber uno, ¿no? O núcleo principal, ¿no? Como es lo que dice literalmente la ley, solamente puede haber uno, no puede haber varios núcleos principales. Si es principal, solamente puede existir en un país y si ese está en España, pues entonces determina la residencia fiscal. Luego tenemos un pseudo criterio, podríamos decir una presunción familiar, en virtud de la cual si una persona física, si el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad de una persona física son residentes fiscales en España conforme al criterio de residencia o al criterio de centro de intereses económicos, pues entonces se presume que es residente fiscal en España y esa presunción es iuris tantum, que supongo que, como estáis ya a final de la carrera, sabéis la diferencia con una presunción iuris et de iure, es decir, que es posible rebatirla, es posible admitir prueba en contrario. ¿Y eso en qué situaciones puede ocurrir? Bueno, pues en situaciones muy variadas. Por ejemplo, yo tengo muchos clientes que son pilotos de avión y que están todo el santo día dando vueltas por el espacio aéreo, pero su mujer y sus hijos están en tierra, ¿no? Están en España. Pues para esos señores o señoras se les presume residentes fiscales en España. Algunos de ellos, pues, da la casualidad de que pasan más de 183 días fuera de España y que su empleador está fuera de España, por lo tanto no tienen su núcleo principal de interés económico aquí. Entonces, podrían disputar la residencia fiscal arguyendo de que son residentes en otro país, presentando un certificado de residencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que me va a hacer más preguntas sobre eso, o sea que no me quiero tampoco adelantar. Muchas gracias. Como usted ha dicho, luego entraremos en más detalle de la residencia fiscal para las personas físicas, pero antes de entrar en el tema me gustaría saber por qué es tan importante la residencia fiscal en el ámbito tributario. Bueno, la residencia fiscal es la base de todo, en el sentido de que determina la sujeción de una persona a un ordenamiento tributario concreto.
Vamos a centrarnos en España, que es lo que conocemos, ¿vale? Porque podemos extenderlo a cualquier país del mundo, a cualquier jurisdicción, pero siempre es más fácil entender lo que conocemos. Si somos residentes fiscales en España, eso determina necesariamente que tenemos que tributar por renta mundial, es decir, por todos los ingresos que tenemos en cualquier parte del mundo. Sin embargo, si somos no residentes en España, eso determina que solamente tendremos que tributar aquí si tenemos rentas de fuente española. Entonces, la residencia fiscal es como el punto de partida. Siempre que hacemos un análisis para un cliente, empezamos por ahí, por la residencia fiscal, porque eso va a desencadenar una serie de consecuencias hacia un lado o hacia otro que son importantísimas. Entonces, estudiar la residencia fiscal o la no residencia fiscal de un individuo o de una persona jurídica es fundamental a la hora de estudiar su tributación. Como se ha dicho, a la hora de estudiar la residencia fiscal y como estudiantes de Derecho que somos todos, ¿a qué norma deberíamos recurrir para conocer más de ella? Bueno, en el caso de las personas físicas, la norma principal es el artículo 9 de la ley del IRPF, ¿vale? Que es la que determina la residencia fiscal en todo el ordenamiento tributario, no solamente a efectos del IRPF, también a efectos del impuesto sobre el patrimonio, a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones, por supuesto a efectos del impuesto de no residentes, que digamos es el hermano feo, ¿no? del impuesto de la renta de las personas físicas y, en fin, todos los impuestos directos, ¿no? Luego hay algunas normas especiales que está inmediatamente después en el artículo 10, ¿no? de la propia del IRPF para el personal diplomático y consular, pero bueno, eso es una historia aparte. Y luego, por supuesto, tenemos la cuarentena fiscal en el artículo 8.2 de la ley del IRPF para los traslados de residencia que se producen a jurisdicciones no cooperativas, o antiguamente llamados paraísos fiscales. Y luego tenemos, por supuesto, la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición, que son normas de rango internacional, seguro que conocéis ya, porque estáis estudiando una asignatura, ¿no? que es de Derecho Tributario Internacional, y sabréis que la legislación internacional en materia tributaria, como ocurre en cualquier área del ordenamiento jurídico, pues tiene jerarquía superior o especial, ¿no? Es un debate doctrinal que hay ahí sobre la naturaleza jurídica de los tratados, pero bueno, en cualquier caso, prima sobre el derecho nacional, ¿no? Entonces, ese sería un poco el marco normativo en el que nos movemos y hay que conocerlo muy bien, porque luego hay casos especiales, que fue lo que estuvimos hablando en el podcast anterior sobre Gibraltar, ¿no? Sin ir más lejos, que lo tenemos ahí al lado, que tiene unas normas específicas a nivel de tratado internacional que regulan la residencia fiscal, que se sobreponen sobre las de la cuarentena fiscal del artículo 8 o el artículo 9 de la ley del IRPF. Entonces, parece que es una cosa muy sencilla, pero si andamos un poquito en los casos así que se salen del tiesto, ¿no? Podemos decir vulgarmente, sí que hay que estudiar bastante y, bueno, conocer mucho la casuística. Muchas gracias. Ahora, centrándonos un poco más en la residencia fiscal para las personas físicas, nos gustaría que nos mencionaras cuáles son los criterios determinantes para establecer la residencia fiscal. Sí, lo comentaba antes, ¿no? La presencia física, más de 183 días en territorio español, sin computar las ausencias esporádicas, es decir, las ausencias de fin de semana, una semana por vacaciones, ese tipo de cosas. Si me voy de España, pues eso, una semana, un mes de vacaciones, es como si hubiera estado en España a efectos de computar la residencia fiscal, ¿no? Claro, ¿hasta cuándo la ausencia es esporádica? Bueno, pues es un debate que todavía está en la mesa, ¿no? Lo que sí está claro, desde 2017-2018, a raíz de una sentencia de los becarios del ICEX, que no puede ser una ausencia esporádica más de 6 meses, o de 183 días, ¿no? Que es el límite que marca la propia ley del IRPF, pero menos de 183 días no se sabe exactamente. Luego el segundo criterio que hemos comentado antes, el núcleo principal de interés económico, que bueno, ya he comentado antes, por no repetir, y la presunción familiar también. Con respecto al núcleo de intereses económicos, ¿se puede tener en cuenta el fondo de pensión como tal? En los fondos de pensiones, sí, claro, cualquier interés económico. Es un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Que seguro que también conocéis esa noción, ¿no? De concepto jurídico indeterminado que, como su propio nombre indica, no está determinado, es decir, no se sabe cuál es el contenido. No hay ninguna norma de rango reglamentario ni ninguna norma a nivel ministerial que desarrolle lo que significan los conceptos propios de la residencia fiscal. Entonces, el trabajo ha sido doctrinal, primero en el sentido académico, de los profesores de universidad que han ido pensando sobre qué significa cada cosa, y luego a nivel jurisprudencial, pues con la casuística que se ha ido presentando, pues hemos ido teniendo resoluciones, ¿no? Hay una sentencia muy relevante del año 2006 del Tribunal Supremo en la que nos da un acercamiento bastante bueno a lo que es el concepto de centro de interés económico, núcleo de interés económico, pero bueno, sí que es cierto que luego la propia jurisprudencia del Supremo ha ido afinando y no digamos ya la jurisprudencia menor, ¿no? A las audiencias provinciales, la Audiencia Nacional y este tipo de tribunales, ¿no? Con respecto a lo que nos has comentado, la presunción iure tantum,
de la residencia fiscal de personas físicas cuyos cónyuges no están separados legalmente. ¿Qué pasa si es una separación de hecho o son parejas de hecho? ¿No se produce discriminación? No aplica. Y además es un tema técnico muy interesante porque hoy en día, claro, hoy estamos acostumbrados a que las familias no necesariamente están casadas, ¿no? No tiene por qué haber un vínculo matrimonial para tener hijos o para dejar de tenerlo o para tener una mascota, en fin. Hoy en día el concepto de familia es un poco líquido, ¿no? Claro, eso no era así cuando se escribió la norma. En los años 90 era más socialmente estandarizado que la gente en el núcleo familiar estuviera casada y tuviera hijos, ¿no? Eso era un poco la norma social de aquel momento. Claro, la norma sigue intacta desde entonces, pero la sociedad ha superado. ¿Qué está ocurriendo en la práctica? Que volvamos al caso del piloto de avión, ¿no? Si el piloto de avión está casado, por lo civil o por la iglesia o por el rito que sea, se le presume residente. Si simplemente es pareja de hecho o nada, directamente puede ser novio, ¿no? O novia de la persona que está en tierra y tener hijos y tener, en fin, lo que es una familia en el sentido material, no le aplica la presunción, porque el matrimonio y las parejas de hecho o el mero noviazgo no son lo mismo jurídicamente ni tienen implicaciones jurídicas iguales. Para mí es algo que habría que superar, pero en este caso estamos hablando de una norma, la de residencia fiscal, que lo que busca es atraer la residencia a España. Es decir, es una norma limitativa de derechos, en el sentido de derechos económicos, o maximizadora de derechos para la administración tributaria. Vedlo como queráis, ¿no? Claro, tanto en cuanto restringe posibles libertades individuales, en mi opinión, y esto es opinión personal, debería ser interpretada en sentido restrictivo. Y en sentido restrictivo significa que cónyuge significa lo que significa, persona casada con vínculo matrimonial, no otra cosa. Además hay una norma en la Ley General Tributaria, si no recuerdo mal el artículo 13, que prohíbe la analogía para extender el hecho imponible más allá de sus propios términos. La residencia fiscal es la parte subjetiva o una de las partes de lo que es el hecho imponible, ¿no? Entonces, por ese argumento también sería inviable, ¿no? Considerar que las parejas de hecho u otro tipo de circunstancia familiar que se da en la realidad estuvieran paradas por esa norma. ¿Habría que superarlo legislativamente hablando? Posiblemente, pero de momento es lo que tenemos. Muchas gracias. Para acreditar la residencia fiscal necesitamos una serie de documentos y lo queremos que nos lo explique mediante un ejemplo que te vamos a poner. Una persona, por ejemplo, se va a trabajar a Alemania un año, firma un contrato de trabajo, alquila un piso y tiene contrato de suministro, pero no pide el certificado de residencia fiscal. Vuelve a España y la agencia tributaria le requiere por no declarar estos rendimientos. ¿Puede demostrarse que fue residente fiscal en Alemania ese año y no en España? ¿Y qué pruebas serían claves? Esa es una cuestión muy interesante, que es la cuestión de la prueba, porque al final, si estáis trabajando alguno ya en algún despacho o haciendo unas prácticas, lo estaréis viendo, o si habéis dedicado en el pasado, ¿no? a hacer algo relacionado con el derecho, veréis que las leyes están muy bien, la teoría está muy bien, pero cuando tú te enfrentas al funcionario cara a cara es cuando se ve las cosas, ¿no? Que luego es cierto que tienes posibilidad de recurrir a los tribunales y tal, pero eso son años. Muchas veces el coste que tiene desincentiva, no solamente en términos económicos, sino también en términos morales. Dile todo a una persona, un español medio, que tiene que estar litigando contra la agencia tributaria 7 años. No lo va a hacer, obviamente no lo va a hacer, aunque tengas razón y su posición se ajusta. Entonces, yendo a tu pregunta, ¿vale? Y haciendo este pequeño inciso contextual, teóricamente, conforme a la ley española, cualquier medio de prueba es válido. Cualquier medio de prueba, si no estoy equivocado, el artículo 105 de la Ley General Tributaria se remite a la legislación civil para los medios de prueba. Y la Ley de Enjuiciamiento Civil pues, establece una serie de documentos que, si no estoy errado, salvo los documentos notariales que son prueba cualificada, el resto tienen el mismo valor probatorio. Sin embargo, en la práctica administrativa, a efectos de certificar o acreditar la residencia fiscal, las administraciones tributarias suelen requerir certificados de residencia fiscal. Claro, eso es una práctica, en mi opinión, excesiva, porque el certificado de residencia fiscal puede ser la prueba más clara de que una persona es residente en otra jurisdicción conforme a su ley interna, pero no la única necesariamente. Entonces, muchas veces hay problemas en la práctica porque depende a quién le toque el expediente, pues es más proclive a aceptar otros medios de prueba alternativos o no. ¿Qué otros medios de prueba alternativos suelen ser aceptados en ocasiones? Por ejemplo, las altas en las matrículas consulares, que esto a lo mejor os suena chino, pero las matrículas consulares son el equivalente al censo o el padrón de España, pero cuando un español vive en el extranjero. Entonces, si yo me voy al extranjero a vivir y me empadrono fuera de España, ¿no? Sería el alta en la matrícula consular,
pues sería un indicio muy claro de que me he ido a vivir fuera de España. O si tengo un contrato de alquiler, o si estoy pagando suministro, o si tengo un contrato de trabajo. Es decir, hay un acervo probatorio diferente del certificado de residencia fiscal que puede permitir que una persona certifique que es residente en otro país. De hecho, ocurre en un país que, bueno, podríamos tener un convenio con él, pero no lo tenemos, curiosamente, que es Perú. Y digo podríamos tenerlo porque, bueno, hablamos el mismo idioma, venimos de una misma historia, una cultura, bueno, más o menos parecida, compatible, pero no tenemos convenio con Perú. Perú solamente tiene 9 convenios firmados con el resto de los países del mundo. ¿Y qué pasa con Perú? Que ellos solamente emiten certificados de residencia fiscal para los países con los que tienen convenio, pero no para los países con los que no tienen convenio. Es decir, los españoles que vayamos a vivir a Perú y vivamos en Perú y tengamos residencia fiscal en Perú, no podemos tener un certificado de residencia de Perú porque su legislación doméstica lo impide. ¿Qué pasa? Ya no podemos probar la residencia en Perú, por ejemplo, a efectos de la ausencia esporádica. Pues no, hay sentencias de jurisprudencia menor que dice que eso no es así, que hay otros medios de prueba alternativos que permiten a un contribuyente acreditar que es residente en otra jurisdicción, sin perjuicio de que, bueno, el certificado de residencia es muy útil, pero no es la única prueba. Muchas gracias. Ahora nos gustaría centrarnos un poco en la residencia fiscal de personas jurídicas. ¿Cuáles son los criterios que se establecen? Bueno, son un poco distintos porque, claro, estamos hablando de, entre comillas, fantasmas, ¿no? Las personas jurídicas no existen en la vida material, existen en el mundo del derecho. Entonces, los criterios son un pelín distintos. El primer criterio sería haber sido constituido conforme a las leyes españolas, ¿no? Es decir, vamos al notario, montamos una sociedad conforme a la ley de sociedades de capital o el Código de Comercio, pues entonces sería una entidad residente en España. Segundo criterio es estar domiciliada en España, tener su domicilio social aquí, y eso puede ser tanto una sociedad nacional como una sociedad extranjera que traslade su domicilio a España, también es posible. Y el último criterio, que es el más importante en la fiscalidad internacional, que es que en España se encuentre la sede de dirección efectiva. Y esto, si estáis estudiando la asignatura esta de Derecho Tributario Internacional de la Unión Europea, la habréis escuchado más de una vez. Sede de dirección efectiva es otro concepto jurídico indeterminado que, bueno, se ha ido desarrollando a nivel doctrinal en la fiscalidad internacional, pero que al final probarlo es una cuestión de prueba. O sea, probarlo es una cuestión de casuística, perdón. Es una cuestión de que cada caso es distinto a otro y no hay un criterio unánime para poder decir de forma lineal si una empresa tiene su sede o no en España. Hay casos más claros que otros, pero bueno, básicamente ese sería el tridu, ¿no?, de criterios que tenemos a efectos de personas jurídicas. Relacionándolo con lo que has dicho antes de las personas físicas, en las personas jurídicas también nos encontramos una presunción respecto a las que tengan sede en una jurisdicción no cooperativa o, como antes llamado, paraíso fiscal. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente, resumiéndolo mucho, lo que viene a decir es que si la sustancia económica de la empresa de la jurisdicción no cooperativa está en España, entonces esa empresa tiene su residencia en España. ¿Esa norma con qué finalidad se hace? Se hace con la finalidad de que, oye, hay muchas empresas, y pasaba antes mucho con Gibraltar, ¿no? Ya no tanto, que se constituían allí, pero tenían todos los bienes aquí, en España. Entonces, la lógica nos dice que esa empresa debería tributar en España, aunque no cumpliera los requisitos que hemos mencionado antes, ¿no?, del domicilio, la dirección, la constitución conforme a la ley española, etcétera. Pero si tiene la mayoría de sus activos aquí o la mayoría de sus ingresos, debe tributar aquí como residente fiscal en España. Para acercar un poco al tema a nuestros estudiantes, nos gustaría que nos explicase este supuesto en el caso Shakira. ¿Qué fue lo que pasó en Hacienda y por qué se le reclamó ser residente fiscal en España? El caso Shakira es bastante peliagudo porque es muy complejo, tiene muchos picos, ¿no?, y muchas vertientes. Intentando resumirlo mucho, ¿vale? Shakira, la conocéis todos, ¿quién es? Cantante famosísima internacional, en aquel momento ex mujer de Gerard Piqué, futbolista del Barcelona. Ella en un momento determinado dice que los ingresos de sus conciertos, que podéis imaginar que no era poco, ella, en fin, ganaba unos buenos honorarios y un buen caché por sus conciertos, pues no tributa en España porque ella argumenta no es residente aquí, porque no pasa más de 183 días en España, según ella dice, y porque, claro, sus conciertos son fuera de España, por lo tanto, su centro o su núcleo de intereses económico no se encuentra en España. Bueno, la agencia tributaria le abre una inspección y descubre cosas como que cuando supuestamente Shakira está ensayando en Bahamas, realmente estaba viendo los partidos de fútbol de sus niños en Can Barça, en Barcelona. O que cuando ella estaba grabando un anuncio de televisión supuestamente en Miami, realmente lo que estaba era en la peluquería, literal. O sea, no es una forma de hablar.
La inspección la buscó en la peluquería, y la buscó en el centro comercial, y la buscó en los partiditos de fútbol de los niños. O sea, la inspección entró en su vida personal dentro de los límites legales, ¿no?, que permite la Constitución, el derecho a la intimidad y la privacidad, pero esas son las cosas que hace la inspección. Entonces determinaron que efectivamente ella había pasado más de 183 días, que su presencia física en España era un hecho probado y que por lo tanto, bueno, pues tenía que tributar en España como residente fiscal. Ya digo, esto es un resumen del resumen, ¿eh? Tiene mucho más aristas y mucho más pico, porque metió también sociedades pantalla en Bahamas, metió, en fin, mucha ingeniería fiscal, pero bueno, al final el problema de fondo fue eso, un problema de residencia de personas físicas. ¿Cómo terminó la cosa? Bueno, pues con una declaración de autoinculpación. Y esto es algo muy común, no sé si lo habréis visto, sobre todo en los futbolistas, no sé si a los que os gusta el fútbol por aquí, es muy común que muchos futbolistas se declaren culpables de delitos fiscales, algunas veces por temas de residencia fiscal, otros por cuestiones de derechos de imagen o este tipo de regímenes especiales. Shakira se declaró culpable, pagó la multa, pagó la deuda tributaria. ¿Y por qué se declara culpable? Porque así evita entrar en la cárcel, que es lo que todos buscan, ¿no? Y muchas veces en algunos futbolistas, algunos casos famosos, los futbolistas acuerdan declararse culpable con tal de no entrar en la cárcel, pero a lo mejor si hubieran peleado, pues no hubieran tenido que pagar. Caso muy famoso, Xabi Alonso. Xabi Alonso creo que no fue un tema de residencia fiscal, sino de derechos de imagen. Él dijo, bueno, aquí hemos venido a jugar, ¿no? Literalmente. Entonces, pues, se la jugó y ganó. Ganó todas las instancias, no tuvo que pagar nada, pero hay otros futbolistas que sí, bueno, al final, bueno, se aplacan ante la agencia tributaria y no tienen más remedio que declararse culpable, ¿no?, como hizo Shakira en este caso. Vale, bien. Y ahora, tratando un poco el tema de empresas, directivos y fondos de inversión, dentro del ámbito empresarial, ¿cómo afecta la residencia fiscal de administradores, directivos a la fiscalidad de la empresa? Bueno, afecta desde muchos puntos de vista, ¿vale? Pero si nos vamos a centrar puramente en lo que es la imposición directa de la empresa, ¿vale?, de lo que es la administración efectiva de la empresa, ahí podemos tener cierto debate. Y de nuevo, vuelvo a la casuística, ¿no? No hay dos casos iguales y no hay una vara para compararlos todos de la misma forma. ¿Por qué? Porque normalmente una persona que vive, digamos, en Holanda, ¿no?, tomará sus decisiones empresariales desde Holanda, en el día a día, ¿no? Eso es lo inicialmente lógico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, normalmente, si la mayoría del Consejo de Administración tiene su residencia en un determinado país y en ese país se determina la residencia conforme a la asignación efectiva, lo normal es que esa sociedad también sea considerada residente fiscal en ese país. Pero no tiene por qué ser así necesariamente. Puede ser que yo viva en Portugal, pero que venga a España a trabajar en el cargo del Consejo de Administración, o a Francia, o a otro país, o que mi sociedad sea una sociedad, no voy a decir patrimonial, pero cuyo objeto social no requiera de un mantenimiento continuo, y yo me desplazo a España una vez, una semana cada 3 meses, para gestionar la sociedad, teniendo la residencia fiscal en otro país. Claro, en ese caso sí que hay un desdoblamiento de la residencia fiscal de la sociedad y de la residencia fiscal de la persona física. Puede ocurrir, pero vuelvo a lo de antes, una cuestión de prueba. Al final es acreditar lo que más te interese. Si a ti te interesa decir que la persona física y la persona jurídica son residentes en sitios distintos, pues tendrás la carga de probar que el directivo o el consejo de administración vive en un lugar, pero que las decisiones diarias de la empresa las toman otros, lo cual es, en fin, un problema, ¿no? O fastidiado. Hoy en día, con las reuniones de Zoom, de Google Meet y todas estas cosas, claro, hay un consejo de administración y se reúnen 5 personas, cada uno en un país distinto, y la empresa está en medio. ¿Cuál es la dirección efectiva? Pues es complicado. Estamos ahí debatiendo y resolviendo porque la verdad que es una cuestión difícil de resolver. Vale, y relacionado con ello, dentro de las estructuras de fondos de inversión, holding o sociedades internacionales, ¿qué importancia tiene la residencia fiscal efectiva frente a la residencia formal? Bueno, yo creo que no solamente a nivel de holding o fondo de inversión, sino en cualquier contribuyente, la residencia fiscal formal, siempre que coincida con la material, no hay ningún problema con la efectiva. Claro, cuando hay un desdoblamiento, ¿no?, que yo creo que es lo que tú me estás planteando, pues ahí es donde tenemos un inconveniente o una contingencia en términos técnicos
Pero ya digo, no solamente a nivel de holding o planes de inversión, sino nosotros mismos, ¿no? Si decimos que vivimos en Portugal, pero realmente vivimos en España, pues ahí hay una contingencia fiscal, ¿no? Y esto pasa, bueno, con trabajadores transfronterizos, con empresas que están en varios sitios, establecimientos permanentes, etcétera. Puede ser un supuesto de simulación, puede ser un supuesto de conflicto en aplicación de la norma. Por ejemplo, el caso de Shakira, pues era ese, ¿no? Ella decía que formalmente su residencia estaba en otro sitio, pero efectivamente estaba en España. Pues ese tipo de cosas, ¿no? De estructuras posiblemente fraudulentas. Vale, y desde su experiencia, ¿cada vez ve más inspecciones o litigios relacionados con la residencia fiscal de directivos? Veo muchos, pero lo que yo veo más, particularmente en mi área de práctica, son personas que buscan evitar conflictos con la agencia tributaria. O sea, yo sobre todo me dedico más que a la litigación, a la consultoría a priori, lo cual creo que es la mejor medicina. Mejor prevenir que curar, ¿no? O sea, en vez de enfrentarte con la agencia tributaria, pues bueno, poner los mecanismos adecuados para que si llega la agencia tributaria, pues no haya ningún tipo de inconveniente. Entonces, ya digo, desde mi punto de vista profesional, lo que más trato son con directivos o con gerentes de empresas que buscan un asesoramiento a priori, ¿no? Antes de que ocurra nada, ver si pueden considerarse residentes, no residentes o lo que sea, ¿no? En su caso. Muchas gracias. Ahora vamos a entrar en uno de los temas creo que más importantes de este podcast, que es cuando una persona se considera residente, dos países la consideran residente del mismo. Existe una regla de desempate o tiebreaker rule del modelo OCDE. ¿Esta regla tiene efecto directo o hay que proceder al procedimiento amistoso? Bueno, esa es la cuestión clásica, ¿no? De la residencia fiscal en persona física y también en persona jurídica, pero bueno, yo me dedico más a las personas físicas y por eso conozco un poquito más, ¿no? Lo que es el ámbito individual. No es nada infrecuente, es muy común que una persona física, sobre todo en años de traslado de residencia, de mudanza de un país a otro, sea considerado al mismo tiempo residente en un país y en otro. ¿Esto por qué ocurre? Porque os he contado antes, ¿no? Que en España, bueno, pues tenemos dos criterios más la presunción, pero en cada país tienen sus criterios. Incluso, y esto os puede sonar un poquito sorprendente, el mismo criterio se puede cumplir en dos países distintos porque lo interpretan de distinta manera. Por ejemplo, el criterio de los 183 días. Podéis pensar, bueno, si estoy 183 días en España es porque no estoy 183 días en otro país, ¿no? Eso es lo que aparentemente es lo lógico. Pues no es así. Yo puedo estar 183 días en España, más de 183 días en España y más de 183 días en otro país. ¿Cómo es posible eso jurídicamente, ¿no? o físicamente? Bueno, pues la presencia en España no se computa en función de un número de horas determinados. Es decir, no hace falta pasar 2 horas en España. Simplemente con tocar el territorio español con el dedo meñique, ¿no? Un poquito de suelo, ya automáticamente ese día computa. Si yo por la mañana estoy en España y por la tarde estoy en Portugal, por la mañana estoy en España, por la tarde estoy en Portugal, al final, si hago lo mismo durante todo el año, habré pasado más de 183 días en 2 países. Tenemos un conflicto, ¿vale? O digo Portugal, digo Francia, digo cualquier país del mundo, ¿de acuerdo? O sea, es algo posible. Raro, también es raro, pero es posible. Luego hay criterios que se pisan entre sí porque, bueno, son distintos. La presencia física con el domicilio, con las matrículas en registros civiles, con los vínculos familiares, en fin, es que hay tanta variedad que podríamos estar aquí horas hablando de eso, ¿no? Pero el criterio más común o más extendido, sobre todo en Occidente cultural, sería el de la presencia física. ¿Cómo se resuelven esos conflictos? Pues como muy bien has dicho, tenemos los convenios de doble imposición. Cuando hay convenio de doble imposición, que no siempre lo hay, ¿vale? Cuando no hay, ahora si queréis hablamos de eso, pero cuando hay convenio, tenemos el conflicto que tenemos que resolver. ¿Cómo? Con unas reglas de desempate, ¿no? Esto es como el tenis, de hecho se llama igual, tie-break rules, ¿no? El tie-break que es cuando hay un empate técnico, pues hay que decidir que alguien tiene que ganar, ¿no? En vez de tirar una moneda, pues decidimos jugando hasta 7, ¿no? Bolas. Pues aquí pasa igual, ¿no? Aquí tenemos 4 reglas de desempate. Primera regla, pues se decide que el contribuyente es residente en el país en el que tenga una vivienda permanente a su disposición. ¿Dónde tiene una vivienda permanente a su disposición? Bueno, pues donde haya un habitáculo, un lugar en el que haya una cama, una cocina, es decir, lo mínimo para poder habitar, que esté de forma permanente, es decir, a lo largo del tiempo, no solamente de forma puntual, como puede ser un Airbnb, un hotel o algo así, y que está a su disposición. Que está a su disposición significa que no necesariamente tiene que ser el propietario, puede ser también arrendatario o cesionario,
O sea, a mí mi padre me puede dejar una casa para que yo esté 9 meses en Francia. Bueno, pues entonces esa vivienda está a mi disposición, aunque no sea mía, aunque no la haya arrendado. Si tengo una vivienda a mi disposición de forma permanente en los dos países, entonces pasamos al siguiente criterio, para ver en qué país decidimos la residencia. Y ahí entra en juego el centro de intereses vitales, ¿vale? Y esto es muy importante porque el centro de intereses vitales no debe confundirse con el criterio doméstico español del núcleo principal de interés económico. El núcleo principal de interés económico alude a eso, a intereses económicos, en sentido estricto. Sin embargo, núcleo de intereses o centro de intereses vitales es un concepto mucho más amplio que abarca criterios económicos y criterios personales y familiares. Por ejemplo, criterios personales y familiares, pues dónde está tu marido o tu mujer, dónde están tus hijos, dónde están tus padres, tus amigos. Aquí ya no entramos en cuestiones de matrimonio o no matrimonio, ¿os acordáis, no? Que antes decía, si estás casado se aplica la presunción, si no, no, aquí no. Aquí el vínculo vital o familiar o personal es mucho más amplio, más sustancialista, si queréis llamarlo así. Entonces hay que decidir si está en un sitio o está en otro. El centro solamente puede estar en un país, porque por definición, centro solo hay uno. Si está en un país, pues se decide en favor de ese país, y si no está en ningún país, o mejor dicho, no puede determinarse en qué país está, entonces pasamos al siguiente criterio, el tercero, que es donde resida habitualmente el contribuyente. Claro, donde reside habitualmente, ¿qué quiere decir? Quiere decir, bueno, pues donde haga su vida diaria, por ejemplo, donde vaya a la universidad, donde vaya al trabajo, donde vaya a comprar el pan, ¿no? En fin, lo que haga es su vida diaria. Si el contribuyente reside habitualmente en dos sitios o no puede determinarse dónde reside, pues entonces tenemos el cuarto criterio, que es la nacionalidad. El pasaporte de la persona decide la residencia fiscal. Y si tuviera pasaporte de los dos países o de ningún país, entonces ya sí tenemos que pasar al mutuo acuerdo en el procedimiento amistoso, pero bueno, ha tenido que pasar un largo recorrido para que eso ocurra. Yo no he visto nunca un procedimiento amistoso en materia de personas físicas, ni de personas jurídicas. Creo que es un poco, entre comillas, ficticio, que seguro que los hay, ¿eh? Segurísimo, pero a mí no han llegado nunca, afortunadamente. Creo que sería un gran problema para mi cliente, pero bueno, siempre está esa cláusula de cierre de que si no se puede de ninguna forma determinar, pues siempre tendremos ese último recurso de que los países entre sí se pongan de acuerdo. Que es un poco engañoso porque al final el contribuyente tiene que estar soportando doble imposición hasta que los países se pongan de acuerdo. Iniciar un procedimiento amistoso, pagar abogados, esperar, en fin, lo que hemos hablado antes del desincentivo económico y moral que tiene litigar, ¿no? Pero bueno, es como está establecido. Muchas gracias. Creo que ha explicado de maravilla cómo se establecen los criterios, pero para que quede más claro, me gustaría que nos respondiera una serie de ejemplos y qué pasaría en cada situación. Por ejemplo, una persona vive 200 días en Francia, pero su mujer e hijos residen en España. ¿Qué pasaría? Bueno, si vive 200 días en Francia y su mujer e hijos viven en España, conforme a la normativa española se le presume residente fiscal, pero el contribuyente en cuestión puede acreditar que pasa 200 días en Francia no significa que pase menos de 183 días en España, por lo que hemos explicado antes. Pero bueno, asumiendo que sí, que son cosas excluyentes, que ya digo que no tiene por qué ser así, pero en ese caso podría demostrar que no es residente fiscal en España. ¿Medios de prueba para ello? Bueno, por supuesto el certificado de residencia fiscal y si tiene allí, pues contrato de trabajo, contrato de alquiler o escrituras de propiedad, facturas de consumo, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, si esa persona, además de vivir los 200 días en Francia, tiene el 80% de los ingresos en España. Bueno, pues igual, ¿no? Tendremos que decidir, primero, si cumple el criterio de presencia física en España y luego, parece ser, por lo que me estás diciendo, que seguramente tenga su su núcleo principal de intereses económicos en España también, ¿no? Entonces, en ese caso tendrá mucho más difícil poder refutar la presunción familiar porque sí que cumpliría uno de los requisitos. ¿Está todo perdido? No, porque que tenga sujeción a la jurisdicción española no significa que sea residente fiscal en España en virtud del convenio, porque si pasa 200 días en Francia, posiblemente, bueno, y es así, la persona pues tenga que ser residente fiscal en Francia. Entonces, en ese supuesto en el que tenemos residencia dual, pues aplicamos el conflicto con el convenio y, bueno, pues lo que hemos estado explicando antes. Cuando he leído los documentos que me suministró, me ha llamado mucho la atención que el último criterio sea la nacionalidad, sin embargo, en Estados Unidos el único y el principal. Bueno, no es exactamente así. O sea, en Estados Unidos, junto a Eritrea, que es un país del Cuerno de África, perdido de la mano de Dios,
Son los dos únicos países del mundo que sujetan de forma global a sus ciudadanos por renta mundial. Es decir, por el mero hecho de ser ciudadano americano, ya eres residente fiscal, o no residente fiscal, sino contribuyente por obligación personal, que no es lo mismo, ¿vale? Entonces, no es que para ellos sea un criterio principal, sino que ellos, conforme a su normativa interna, sujetan a sus ciudadanos como si fueran residentes fiscales, vivan donde vivan. ¿Qué ocurre? Que los no norteamericanos pueden residir en Estados Unidos y ser contribuyentes conforme a las normas internas, porque ellos tienen otros criterios de residencia, el criterio de presencia física lo tienen ellos también, o en su caso, si tienes una visa verde, una green card que le llaman ellos, como un permiso de residencia permanente, pues también eres residente fiscal, ¿no? A efecto de su jurisdicción. Entonces, para los casos de residencia dual se aplican exactamente las mismas reglas, ¿no? Que de desempate que hemos hablado antes. Pero, dicho lo cual, si una de las dos partes es ciudadano de los Estados Unidos se reserva el derecho de gravarlo como si fuera residente únicamente y el convenio no estuviera en vigor. ¿Qué ocurre? Que eso genera una doble imposición sistemática. O sea, eso es una situación, sí, sistemática, ¿no? Creo que es el término adecuado. ¿Cómo se corrige eso? En el propio convenio con España y los otros que tiene Estados Unidos con otros países del mundo, hay un artículo, el 24.3, que dice, oye, Estados Unidos tendrá que garantizar, en casos de sujeción por ciudadanía, un crédito fiscal equivalente al impuesto pagado en España, ¿vale? Eso lo hacen perfectamente porque, bueno, tengo muchísimos clientes norteamericanos y esto lo aplican todos los años. Pero los Estados Unidos, además, tiene una exención para los ciudadanos que viven en el extranjero, que si no recuerdo mal, para 2025 estaba en $140.000. Es decir, un ciudadano que no gane más de $140.000 está exento completamente del pago. Tiene que presentar la declaración, pero no paga nada. Entonces ellos tienen esas dos formas de evitar la doble imposición. Como nos comentaste antes, cuando terminamos todos los criterios y no ha habido manera de llegar al desempate, se produce un procedimiento amistoso. ¿Qué pasa cuando no se llega a un acuerdo en el mismo? Se tiene que llegar a un acuerdo. Vamos, no sé qué ocurriría porque nunca me he enfrentado a ello, pero vamos, pienso que debe llevarse a un acuerdo. Si no hubiera acuerdo bajo ningún concepto ni nada, hombre, la consecuencia más inmediata es que en ambos países sería considerado residente y soportaría doble imposición sine die. Pero claro, doble imposición o doble no imposición, cuidado, porque también el contribuyente puede ser listo, permitirme la expresión, y decir que paga impuestos en los dos países, aplicarse el crédito contra el otro impuesto en el otro país y al final no pagar en ningún sitio. Es decir, que es una situación arriesgada para todas las partes intervinientes, no solamente para el contribuyente. Pero bueno, en cualquier caso, una situación injusta que no debería suceder. Bien, ahora me gustaría hablar sobre nómadas digitales y residencia fiscal. Uh-huh. Desde hace un tiempo hacia acá, salen en redes sociales muchos anuncios de gurús que te venden que no vas a pagar nada porque eres nómada fiscal, nómada digital, perdón. Y bueno, me gustaría saber cuál es la fina línea entre la simulación y una estrategia que sea un poco más agresiva. Uh-huh. Bueno, como contexto, ¿vale? Y esto como no solo contexto, sino consejo para la vida. Nunca le hagáis caso a alguien que os habla por Instagram y que os diga que os va a ahorrar miles de euros haciendo así. Es mentira, ¿vale? Es completamente falso. El sistema está pensado para que la gente pague impuestos, ¿vale? Dentro del sistema, pues tenemos grises, ¿no? Y podemos planificar, ¿no? Que es la pregunta que tú me haces. ¿Dónde está el límite, ¿no? Entre el gris o el negro, ¿no? O la línea roja, ¿no? De irnos ya de lo que es permitido por el propio sistema. Bueno, pues depende de cada caso. Yo pongo ejemplos que yo conozco, ¿no? A mis clientes que tienen posibles vinculaciones personales y económicas con otros países y trasladan su residencia a España, les sugiero que es posible que no sean residentes fiscales en España conforme al convenio de doble imposición. O sea, es una planificación fiscal real, no es ningún tipo de simulación, ningún tipo de artificio, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una vivienda permanente allí, porque todos sus ingresos, todas sus inversiones, todos sus activos están en el otro país, porque toda su familia está allí. Entonces, desde mi punto de vista, es obvio que tienen sus centros de intereses vitales allí. ¿Qué ocurre? Que pasan más de 183 días en España. Entonces son residentes aquí, hay que desempatar y buscamos que el desempate sea en favor del otro país. Hay veces en las que el cliente desconoce esto y hay veces en las que lo conoce a través de nosotros con antelación y ya prepara su situación para resolver el desempate.
pero como digo siempre desde la más absoluta legalidad. ¿Cuál sería la simulación? Bueno, pues decir que tienes tu centro de intereses vital allí, pero que lo que tienes realmente es una LLC con un domicilio donde hay 500 LLC domiciliadas. Eso no es real, ¿no? Y ahí es donde está la simulación, donde vienen las contingencias y donde están los problemas. Hoy en día, España tiene la capacidad de compartir información tributaria, no voy a decir con todos los países del mundo, porque eso no es cierto, pero con muchos países del mundo. Si no es a través de la red de convenios de doble imposición, que España tiene una de las más amplias del mundo, creo que tiene 93 o 94 convenios, a través del Common Reporting Standard, el CRS, y dentro de la Unión Europea las directivas de cooperación administrativa, ¿no? Entonces, no es raro que la Agencia Tributaria Española sepa de la actividad económica o empresarial de un español fuera de España. Es muy común. Entonces, todo el sistema de LLC, ¿no?, en Estados Unidos, residencia digital en Estonia, todas estas cosas que podéis ver por Instagram es mentira, o sea, es falso. Bueno, mentira, es que es una filfa, un chanchullo, para que me entendáis, o sea, que eso no es engañar a bobos, no tiene ningún tipo de sustancia jurídica detrás. En su lugar, hay muchas cosas que se pueden hacer en España, conforme a la ley española, que pueden eliminar o minimizar la carga tributaria. Pero claro, eso es un consejo profesional que requiere de un estudio, de un análisis y evidentemente pues de unos honorarios más elevados. Este tipo de estafadores, hablando claramente que hay por Instagram o por TikTok, lo que hacen es cobrar barato, vender de forma estandarizada un esquema y luego vienen los problemas, ¿no? Entonces, bueno, no nos fiemos de quien nos promete el cielo porque al final iremos al infierno fiscal, en este caso. Vale. Y ahora, ¿cómo ha cambiado el análisis de la residencia fiscal con el tema del teletrabajo y la movilidad internacional? Bueno, es una cuestión que está bajo debate todavía y que, bueno, se está viendo qué pasa sobre todo con los nómadas digitales, más que nómadas digitales, con los llamados apátridas fiscales, que son normalmente, ¿vale?, no siempre, pero normalmente personas de entre 20 y 30 años que no tienen hijos, no tienen pareja, que tienen un trabajo profesional que les permite ejecutarlo en remoto, entonces pasan 3 meses en España, 3 meses en Tailandia, 3 meses en Bali y al final están en todo sitio pero no están en ninguno, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se sujeta a imposición a esas personas? Pues es complicado, porque ya no solamente como residentes, sino como no residentes, si no tienen establecimiento permanente en ningún sitio o base fija, es muy difícil hacerlos tributar, es muy difícil. Entonces, claro, no está claro cómo se va a solucionar ese problema. De momento, es cierto que no es lo generalizado en la población mundial, pero cada vez más creciente, sobre todo con el incremento y el desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿no? La inteligencia artificial, todas estas cosas, apoya o facilita la movilidad internacional y este tipo de situaciones, los llamados turistas perpetuos, ¿no?, que se les dice, porque siempre están viajando y no son residentes en ningún sitio. Se propone, por algún lado, someterlos a tributación por ciudadanía, como va a hacer los Estados Unidos. Por otro lado, se les sugiere que paguen en el país en el que están en ese momento. En fin, hay distintas propuestas, pero ninguna concluyente por ahora. En España no hay nada legislado al respecto. Lo más reciente que tenemos es de hace un par de semanas, de la OCDE, que ha hecho un update sobre los comentarios al modelo de convenio, ¿vale?, de 2017, que es el último que hay aprobado. Pues ahora han hecho una actualización sobre los criterios que tienen que seguir un intérprete, un operador jurídico, a la hora de decidir si un teletrabajador constituye un establecimiento permanente de una empresa en otro país. Pero bueno, eso es una historia que lo podemos dejar para el siguiente podcast porque puede ser bastante compleja, ¿vale? Pero eso es, digamos, lo más nuevo que tenemos de hace un par de semanas apenas. Vale, ¿y qué problemas fiscales suelen tener los nómadas digitales que trabajan remotamente desde varios países? Bueno, problemas fiscales yo creo que tienen pocos. O sea, lo que tienen son muchas ventajas por eso, porque pagan poco en el sentido de que se están moviendo siempre y bueno, tienen el riesgo de que todos los países los consideren residentes o de que ninguno lo considere residente. Ahí es donde está la apuesta, ¿no? Yo veo más un riesgo personal, porque al final no tiene raíces en ningún sitio y bueno, una persona sin raíces es como una planta, ¿no? Se la lleva el viento. Eso no sé, creo que la vida no son solo impuestos, ¿no? Pero desde el punto de vista fiscal sí que les sale rentable, ¿no? Yo conozco a muchos chavales de redes sociales y esto que hacen eso, que no pagan en ningún sitio, están dando vueltas, pero claro, ¿a costa de qué, no? A costa de no tener unos vínculos de amistad, de no tener unos vínculos familiares sólidos, de no tener pareja, de no poder tener hijos y ya digo, a veces no todo es el dinero, ¿no?, ni los impuestos. ¿Y podrías definir
explicar qué es un visado de nómada digital y cómo afecta a la residencia fiscal en España? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque, a diferencia de Estados Unidos y de otros países, en España los permisos de residencia no están vinculados a la residencia fiscal. Cuidado, son cosas distintas. Una persona extranjera puede tener permiso para vivir en España, pero no por ello vivir en España. O sea, simplemente tiene la puerta abierta, ¿no?, para poder entrar y vivir. Es decir, si no pasa más de 183 días o no tiene su centro de interés económico en España, no será residente, aunque tenga un permiso de residencia administrativa, en términos de migración, ¿vale?, migratorio. ¿Qué ocurre en el caso de los nómadas digitales? Bueno, es un tipo de visado, de permiso de residencia que se habilita para facilitar este tipo de estructuras de personas que pueden teletrabajar, les gusta España, es un país magnífico, además, en comparación con otras jurisdicciones, mucho más barato, entonces es una forma de atraer talento. ¿Ha funcionado? Sí, yo tengo muchos clientes que son nómadas digitales, de hecho mañana tengo una reunión con uno nuevo que nos ha entrado, que tiene interés en venir, pero claro, aquí hay un matiz, y es donde viene el chanchullo de Instagram o el asesoramiento profesional, ¿no? La ley Beckham, no sé si la habéis estudiado o la conocéis, el régimen de impatriados del artículo 93, permite su aplicación para los nómadas digitales que tienen una relación laboral, es decir, por cuenta ajena. Pero el visado de nómada digital puede ser de dos tipos, laboral por cuenta ajena, lo cual tiene un buen beneficio fiscal, o profesional, por cuenta propia. En este primer caso, en este segundo caso, disculpadme, no sería de aplicación la ley Beckham, al menos de forma directa e inmediata. Entonces, claro, muchas veces los clientes vienen confundidos porque piensan que cualquier nómada digital puede aplicar la ley Beckham siempre, ¿no?, o el régimen de impatriado, siendo un poco más técnico. Pero no es necesariamente así. No por ello no pueden aplicarlo por otras vías, pero no mediante esa. Entonces, esa, digamos, sería la relación más directa, ¿no?, que existe entre estas dos figuras, la figura migratoria y la figura fiscal. Perfecto, ahora pasemos a establecimiento permanente y digitalización. ¿Qué es un establecimiento permanente y qué requisitos debe cumplir para considerarse creado en un país? Bueno, cuestión profunda y compleja, ¿eh? Pero vamos a intentar resumirla un poquito para no dormirnos, porque ya veo que llevamos casi una hora y Francisco tiene también que seguir su clase y hacer sus prácticas, ¿vale? Pero un poco por hacer un resumen del resumen, ¿vale? El establecimiento permanente es la presencia que tiene una empresa en otro país. Y eso puede constituirse de dos maneras. Primera, teniendo lo que llaman los convenios un lugar fijo de negocio, ¿vale?, un habitáculo, una sucursal, una oficina, una fábrica, etcétera, etcétera, que sea permanente en otro país, ¿no? O teniendo un agente autorizado para contratar en nombre de esa empresa, ¿vale? Un apoderado, se le suele llamar, que firme contratos, o en los convenios más modernos, que tenga poderes y ejerza el rol para firmar contratos. Entonces, eso es básicamente un establecimiento permanente. Las rentas que obtengan en el otro país se imputan a ese establecimiento permanente y luego se remiten a la casa matriz, en este caso en España, o al revés, o al extranjero, ¿no? Y claro, con los nómadas digitales, pues como decía antes, ha habido una actualización porque se discutía mucho, sobre todo a raíz del COVID, ¿no?, de que hubo mucha gente que se quedó teletrabajando en España o en otros países con empresas en otra jurisdicción que podría pensarse que constituían un establecimiento permanente, porque tenían una oficina desde la que trabajaban a disposición de la empresa. Entonces, claro, la pregunta del millón, ¿esa oficina es un establecimiento permanente de la empresa en otro país? Bueno, pues sobre eso se ha desarrollado mucho y ya digo, podríamos estar largo y tendido hablando de este tema, pero tampoco quiero aburrir. Vale, y ya para concluir, con la IA y los contratos inteligentes, ¿cómo crees que evolucionará la prueba de la residencia fiscal en los próximos 10 años? Si lo supiera, no estaría trabajando. Ya sería rico seguramente, porque esto avanza tan rápido que es muy difícil de saber, ¿no? Pero sí que es cierto que la IA es un arma de doble filo, como, bueno, ya lo estáis viendo seguro que en la universidad, que la IA puede ser vuestro gran potenciador o vuestro gran depreciador, ¿no? Porque si sustituís vuestro trabajo por la IA, seréis mediocre, pero si potenciáis vuestro trabajo con la IA, seréis excelentes. Y pasa en todos los ámbitos de la vida. En el ámbito tributario, pues el contribuyente que pretenda fabricar pruebas con IA estará condenado a la penuria, y el que no, pues el que sea sustancial y efectivo y base sus pruebas en la vida real, pues no tendrá problemas, ¿no? Agradecemos a nuestro experto, Manuel Benítez Pérez, por dedicarnos su tiempo para explicarnos estos temas de actualidad, que son tan importantes. Ha sido un placer entrevistarte. El placer ha sido mío, me lo he pasado muy bien. Espero
haber transmitido algo de lo que sé, que no es mucho, pero bueno, a vuestra disposición y siempre encantado de venir a participar en el podcast. Por último, me gustaría agradecer a nuestra fiel audiencia por vuestro acompañamiento, confianza y fidelidad con las emisiones de esta recién estrenada temporada, que será nuestro mayor sustento. En el episodio de hoy tratamos los desafíos jurídicos y fiscales de la residencia fiscal en el derecho tributario internacional, desde su concepto básico hasta los casos reales con nómadas digitales, sociedades en paraísos fiscales y conflictos de doble residencia. Sin más, hasta la próxima entrega del Derecho en el Aire, el podcast jurídico de la Clínica Jurídica, donde continuaremos explorando juntos los intrincados caminos del derecho.